Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues se nos ha quedado una semana, podríamos decir que bastante entretenida. Hemos visto cómo salía ese dato del IPC en Estados Unidos, era por encima de lo esperado. Hemos visto también ese discurso de Lagarde en el que ya decíamos que no ha dicho nada, simplemente ha pegado una patada hacia adelante y ha dicho, bueno chicos, en junio ya nos vemos de nuevo y ya veremos a ver qué os contamos en junio. Pero seguramente no digan absolutamente nada. Pero bueno, ya hemos visto este discurso anteriormente. ¿Y esto cómo lo podemos leer? Pues bueno, es lo que vamos a comentar antes de comenzar con el análisis de los índices. Os daré mi opinión de qué conclusiones podemos sacar de lo que ha pasado esta semana, porque también hemos visto muchísima volatilidad en los mercados, hemos visto cómo el bono a 10 años en Estados Unidos se ha vuelto a disparar de nuevo, marcando quizás una clara tendencia al alza que quizás podría poner el objetivo en los máximos que veíamos anteriormente, cuando parecía que ya no les íbamos a alcanzar. Así que creo que va a ser un vídeo muy interesante, sobre todo la parte en la que vamos a comentar las conclusiones que podemos sacar de esta semana. Como os decía, luego veremos análisis de los índices. Antes también vamos a ver esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter esta semana, y en el análisis de los índices veremos a ver en qué situación se encuentran, ya que la semana pasada decíamos, cuidado, estamos rompiendo las primeras zonas de soporte dentro de una corrección pequeñita. Tenemos que irnos a buscar las siguientes zonas de soporte. Es donde nos hemos ido esta semana. Por lo tanto, ahora vamos a ver si se han mantenido esas segundas zonas de soporte o si ya nos vamos a esas zonas más críticas de soporte que pondrían en riesgo toda la tendencia alcista. Y por último, como siempre, veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a Leo. Bueno, pues como os decía al principio, creo que lo que vamos a hacer esta vez, cuando os doy mi comentario de lo que tengo, cuál es la sensación de qué es lo que estamos viendo durante esta semana, pues es comentar qué conclusiones podemos sacar con todo lo que hemos visto. Lo primero que veíamos esta semana era ese dato del IPC. Hay que recordar que veníamos diciendo durante las últimas semanas que en los últimos discursos que había habido de la Fed, de Powell, nos estaba contando que no pasaba nada, que la inflación era simplemente estacional, de unos meses, y que bueno, que luego se acabaría ya estabilizando de nuevo la inflación y volveríamos a ver cómo se iba reduciendo de nuevo. Y esta semana teníamos datos del IPC en Estados Unidos y casualmente pues vemos cómo la inflación, el IPC, sigue estando por encima de lo que se esperaba. El crecimiento de los precios sigue siendo más elevado de lo que en principio era lo esperado. ¿Eso que provocó? Pues unas caídas muy fuertes en las bolsas. Vimos cómo el bono en Estados Unidos empezó a repuntar con muchísima fuerza y eso nos hace replantearnos si en realidad a lo mejor no es una inflación estacional como era la transitoria en el año 2021, sino que los precios están volviendo a repuntar de nuevo. Y es que ya lo comentábamos, lo hemos dicho mil millones de veces, es muy complicado que la inflación se reduzca viniendo de donde veníamos, inyectando tanto dinero en la economía, cuando se está metiendo tanto dinero, aumentando tantísimo el gasto público para mantener una economía que lo hemos dicho mil veces, está muerta en vida, se mantiene gracias a las inyecciones de liquidez, la compra de deuda que estamos viendo de los estados, aumento de la deuda pública, es lo que está haciendo que las economías se sigan manteniendo. Y si tú estás manteniendo la economía con vida, inyectando mucho dinero, lo que luego acabas provocando es que haya una inflación. ¿Qué sentido tiene que nos estén diciendo que la inflación está totalmente controlada, que la economía está muy fuerte, pero a la vez sigan inyectando dinero? Eso no tiene ningún sentido. Si la economía está fuerte, deja a la economía que vaya por sí sola, y no lo están haciendo? ¿Por qué? Porque saben de sobra que la economía no está bien. Luego, después de ese dato del IPC, veíamos hablar a Lagarde. Teníamos la decisión de los tipos de interés en Europa, evidentemente sabíamos que se iban a mantener los tipos de interés, la duda está en si en junio les bajarán o no les bajarán. Y por mucho que la preguntaban a Lagarde, ella volvía a decir constantemente lo mismo, que ya veremos en junio con esas proyecciones. Le decían, oye, que es que llevamos en el último mes una subida del precio del petróleo de un 10%, a lo mejor no crees que eso va a afectar de forma negativa. Y decían, no sé, ya lo veremos en junio. Hombre, no sé, ya lo veremos, no, ya lo estamos viendo que el precio de las materias primas está aumentando de forma muy importante. De hecho, fijaros, semana pasada os lo comentaba, este gráfico que estáis viendo por aquí es un índice, el Bloomberg Commodity, donde vemos, en este índice refleja el precio de las materias primas. Y fijaros, como sí que es verdad que desde el año 2022, en junio, veíamos una clara tendencia bajista, pero ahora, sin embargo,
llevamos ya unas cuantas semanas, desde febrero, Carlos en gráfico semanal se ve muy bien, en el que parece que está rompiendo esa tendencia bajista. Es decir, cuidado, porque aquí tenemos señales que a lo mejor nos están indicando que la inflación va a volver a repuntar de nuevo. Pero, como decíamos, Lagarde parece que a esto le da absolutamente igual. Y dice que ya lo veremos en junio. Lo veíamos en el 2021. Fueron tarde a la hora de subir los tipos de interés y veremos ahora qué acaba pasando. Si no ponen medidas antes de tiempo, a lo mejor tienen que empezar a bajar toda esa inyección de dinero que están haciendo, todo ese aumento de la deuda, que lo único que están haciendo, con ese aumento también del gasto público, es provocar más inflación o por lo menos hacer que la inflación no se reduzca tal y como estábamos esperando. ¿Y qué planteamiento podemos sacar de todo esto? Pues bueno, yo creo que la situación, lo comentamos la semana pasada, estamos totalmente en una encrucijada, porque yo creo que ellos están haciendo los tontos, están pegando patadas hacia adelante, porque saben de sobra que la economía no está tan bien como luego están reflejando los datos, porque está inyectada una maquinita que es la que hace latir a la economía, pero si la desenchufamos de esa maquinita, la economía deja de latir y podemos llegar a vivir un problema muy importante. Esa inyección a la maquinita es lo que está provocando ese aumento de nuevo de la inflación, pero no quieren mostrar la realidad de la economía porque si no se les acabarían rompiendo todos sus argumentos. Si por ejemplo ahora lo que nos están contando es que la inflación está controlada, pueden bajar los tipos de interés. Pero si vemos que la inflación se empieza a repuntar, pues ¿qué hacen? Empiezan a bajar los tipos de interés, ¿no sería contradictorio? ¿Qué sentido tendría seguir con el argumento de bajar los tipos de interés? ¿Qué pasa? Que yo creo que lo que quieren es bajar los tipos de interés porque saben que la economía está muy mal y cuanto más tiempo mantenga los tipos de interés altos, más deteriorada va a estar la economía y van a tener que inyectar más dinero y eso va a provocar aún más inflación. Es decir, están entre la espada y la pared. Prácticamente no tienen maniobra. Lo decíamos hace un año cuando pensábamos, oye, a lo mejor con el paso del tiempo se van a encontrar en una encrucijada como sigan manteniendo este aumento del gasto público y a la vez nos sigan contando que es la inflación, que si para aquí, que si para allá. Y al final hemos acabado viendo ese problema. Estamos totalmente en una encrucijada. ¿Ha pasado en otras ocasiones que hemos estado en estos momentos? Pues que han dejado que la economía cayese por su propio peso, no había una inyección de dinero tal como estamos viendo ahora mismo y eso provocaba una gran recesión en la economía y ya empezaban a bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Porque cuando se provoca una recesión, evidentemente los precios caen y se permiten bajar los tipos de interés. Ahora, como está intentando mantener de forma súper alargada el crecimiento económico, están provocando ese aumento de la inflación de nuevo. Por lo tanto, están totalmente metidos en una encrucijada. Y si hay algo que da más miedo que una recesión, os aseguro que es la inflación, porque es ir muriendo poquito a poquito y con gran sufrimiento. Sí que es verdad que parece que de momento esto no está haciendo daño a nadie. Si salimos a la calle, si viajamos, vemos cómo la gente sigue consumiendo, pero ¿a qué coste? Porque cada vez que estamos en un periodo vacacional, lo vemos por todos lados. La gente se va de vacaciones pidiendo un crédito. Es decir, todo eso puede que al final acabe saliendo a la luz. Y otra conclusión que también he sacado de lo que veíamos esta semana es de un vídeo también que hice hace, no sé si fue un mes o hace 2 meses, en el que en el otro canal que tengo del economista de cabecera, os lo voy a dejar arriba, para los que queréis veis ese vídeo, planteaba cuáles habían sido las causas que habían provocado el crack del 29. Y una de las causas que la habían provocado era que durante mucho tiempo habíamos estado con una inflación muy alta, los precios muy elevados y nos habíamos enfrentado al comienzo de una recesión económica con unos precios muy elevados. Eso que provocó que había muchas empresas que en sus stocks tenían esos productos valorados a un precio muy alto. Y cuando llegó la recesión, la gente ya no podía comprar los productos ni a ese precio tan alto ni ese producto a un precio mucho más bajo. ¿Qué pasó ahí? Que hubo una rotura espectacular en las empresas con sus stocks porque no podían vender sus productos a ningún precio y eso fue catastrófico. Y ahora, pues bueno, no vamos a decir que sea la misma situación que teníamos en el año 1929, pero se está asemejando cada vez más porque estamos viendo cómo la economía está totalmente deteriorada y estamos viendo cómo la inflación está volviendo a repuntar, sobre todo en Estados Unidos. Eso ya lo venimos comentando también, la economía europea está tan deteriorada que el margen de crecimiento de los precios
que podemos tener pues es menor, aunque en España, que es uno de los países que va más adelantado con el tema de la inflación, sobre todo por lo que le puede afectar el sector servicios, se está viendo cómo ya está empezando a repuntar de nuevo. ¿Por qué le afecta más por tener mayor peso en el sector servicios? Muy fácil, porque el sector servicios no puede aumentar su productividad. Muchas veces con el aumento de la productividad, pues a lo mejor también conseguimos controlar un poquito mejor los precios, pero en el sector servicios es muy complicado aumentar la productividad. Eso hace que a poco veamos aumentar los precios. Por lo tanto, tenemos señales de alerta por todos los lados. Y otra de las cosas que también nos recuerda un poquito lo que veíamos en 1929 era que se seguía pidiendo dinero aún subiendo los tipos de interés. Es decir, se seguía pidiendo dinero, tú le pedías ese dinero a un 5 o un 6%, la gente lo invertía y como la bolsa siempre subía, obtenía un 10% o un 15% de rentabilidad o lo que fuese superior al dinero que pedía prestado, y esto era una cadena que se iba manteniendo. Ahora, pues ya lo decíamos, la gente puede tener una sensación bastante parecida, porque estamos viendo cómo en Estados Unidos las recompras están siendo espectaculares por parte de las empresas, que a la vez están muy endeudadas, pero ¿qué pasa? Que da igual que estén endeudadas las empresas, que da igual que sean empresas zombies que ya van perdiendo dinero ya no sé los años y su capitalización siga aumentando y se siguen revalorizando sus acciones. Por lo tanto, parece que el negocio evidentemente es perfecto. De hecho, casualmente, en las últimas sesiones donde hemos empezado a ver alguna que otra caída interesante, hay que tener en cuenta que coincide justo en el periodo en el que las compañías en Estados Unidos no pueden hacer recompras de acciones, es decir, ese periodo de blackout. ¿Por qué no pueden recomprar acciones? Porque es cuando presentan resultados. Casualmente es cuando la bolsa empieza a corregir. Es decir, cuidado, porque a lo mejor las subidas que estamos viendo en gran parte de las bolsas viene provocada por esas recompras de acciones. Lo hemos visto también con el Banco Santander. Hemos visto una subida, por ejemplo, muy fuerte y también ha coincidido con un periodo de recompra de acciones. ¿Que eso es muy positivo? Evidentemente, a todos nos gusta que si tenemos las acciones de una empresa, esa empresa confíe en ella misma y recompre sus propias acciones, pero le debemos hacer la doble lectura. A lo mejor esas empresas, como están viendo que pueden pedir dinero prestado a un tipo de interés y luego la rentabilidad que están sacando con esas recompras de acciones es más alta, pues el negocio es perfecto. ¿Cuál es el problema? Cuando se acaba la liquidez. No cuando suben los tipos de interés, sino cuando se acaba la liquidez. Y casualmente, en abril, en Estados Unidos, es un periodo en el que tienen menor liquidez. Aparte que decíamos que se tenía que refinanciar gran parte de la deuda. Eso va a provocar que cueste muchísimo recomprar gran parte de los bonos que vencen en el periodo actual. Por lo tanto, eso podría provocar algún problema de liquidez y tenga que salir dinero de la bolsa para recomprar bonos en Estados Unidos, para que se mantenga esa economía artificial en la que actualmente estamos viviendo. Así que bueno, creo que la lectura que podemos sacar de todo lo que hemos visto esta semana, que luego el mercado vuelve a repuntar, pues lo hemos comentado. La tendencia es muy fuerte. Aunque viésemos una caída muy importante, ahora lo veremos con el análisis de los índices, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque la tendencia es tan fuerte, estamos muy alejados de zonas de soporte, podríamos ver una corrección muy importante y posteriormente seguir la tendencia alcista. Lo que pasa es que la economía cada vez está delatándose más y está dando más señales de que algo no va bien. Bueno, y vamos con los datos interesantes que he sacado de X, Twitter, llamadlo como queráis, esta semana y que va en consonancia, muchos de ellos, de lo que ahora hemos comentado justo en la sección anterior. El primero de los tweets es de José Luis Cárpatos y dice: Timiraos sigue siendo claro sobre la opinión de la FED. Otro informe sobre la inflación más firme de lo previsto supuso un importante revés para la esperanza de la FED de que podría reforzar un aterrizaje suave reduciendo tipos. Esto es lo que acabamos de comentar. Lo que está vendiendo la FED es que si tienen la inflación controlada, pueden bajar los tipos de interés diciendo que es porque la inflación está controlada, no diciendo que es porque la economía está
regulinchi, podríamos decir, y que no les queda más remedio que bajar los tipos de interés. Es decir, puede que al final se acaben delatando y ahora mismo puede que estén en un callejón sin salida. Vamos con el siguiente de los tweets. Lo que nos viene a decir es que se está viendo cómo ahora mismo la protección viene del lado de la venta. Es decir, el mercado se está oliendo que podemos empezar a ver una caída, una corrección importante. De ahí que ahora se esté negociando un 25% más de opciones de venta que de opciones de compra sobre acciones del Dow Jones, y que es una de las lecturas más altas en una década. Fijaros en el gráfico. Por lo tanto, ¿esto qué nos quiere decir? También lo que decíamos, lo que veíamos en las últimas semanas, el mercado está subiendo mucho, pero la gente, los inversores están con la mosca detrás de la oreja. Y ahora que parece que está llegando la corrección, pues intentan proteger con opciones de venta para proteger esas acciones que tienen por lo menos a un precio que a ellos les gustaría venderlas si luego empiezan a corregir de forma importante. Pero cuidado, porque eso a la vez, si luego se acaba ejecutando, todas esas ventas puede provocar una caída aún mayor. Vamos con el siguiente de los tweets, que también es de José Luis Carpatos, y nos dice que Goldman dice que hay 430.000 millones a pagar en impuestos el 15 de abril en Estados Unidos y que puede haber salida de dinero de bolsa para pagar parte de esa cifra. Esas son las consecuencias de cuando se aumenta muchísimo el gasto público. Ese gasto público hay que pagarlo. ¿Cómo se paga? A través de impuestos de los ciudadanos. Y lo que nos está queriendo decir es que si todos ellos van a tener que pagar esa gran cantidad de dinero, a lo mejor tienen que rescatar dinero que ahora mismo tienen invertido para pagar esos impuestos, y que eso puede provocar en un corto plazo caídas en las bolsas porque tengan que vender acciones para tener ahora mismo liquidez. El siguiente de los datos interesantes también es de Héctor Chamizo y dice que el Departamento de Análisis Técnico de Bank of America ya dice que el SP500 tiene un objetivo real y plausible para los 5.600 puntos en Wall Street. Un potencial rally veraniego podría llevar al índice a esos niveles de forma rápida. Hay que tener en cuenta que antes de que comenzase el año, los objetivos más alcistas para el SP500 estaban alrededor de los 5.200, 5.300 puntos. Ahora que ya hemos alcanzado esa cota, estamos viendo cómo están reajustando sus objetivos y ya pues hablan de los 5.600, incluso algunos hablan de los 6.000, y hay que tener bastante cuidado porque puede ser una trampa. Quien comprase en su día el año pasado teniendo en cuenta esos objetivos que ahora se han cumplido, dirán, vale, pues si esos objetivos ya se han cumplido, porque no van a acertar una vez más. Vamos a comprar teniendo en cuenta esos objetivos y luego al final a lo mejor pues se la pueden acabar metiendo doblada. Ya sabéis que por sentimiento contrario, cuando estos tipos de bancos de inversión nos están diciendo que los objetivos son muy alcistas, normalmente suele ser lo contrario. Cuando en octubre de 2022 las bolsas quedan con muchísima fuerza, los objetivos en el SP500 están muchísimo por debajo de donde estaban en ese momento, y luego ahí vimos que es donde estaba el suelo y el mercado empezó a repuntar. Así que esto lo debemos de coger con pinzas. El siguiente de los tweets, que también es de Héctor Chamizo, es muy curioso. Fijaros que lo que nos está diciendo es que en los últimos años los bancos centrales han comprado oro como no había pasado absolutamente nunca. Es decir, ahora mismo estamos viendo una subida muy fuerte del oro. Yo creo que es una subida especulativa, una subida que puede cuadrar con el final de un ciclo alcista y que se puede alargar todavía muchísimo más. ¿Y eso de dónde nace? De esas compras de oro que hemos visto en el año 2022, 2023 y 2024. ¿Por qué todas estas compras de oro? Es lo que muchos nos estamos preguntando. ¿A qué se debe este aumento tan bestial de las compras de oro? Podrá ser, quizás, porque, como muchos piensan, hay un riesgo geopolítico bastante importante. Podría cuadrar desde el año 2022, cuando vimos que empezó ese conflicto, pero ojo, porque tampoco hay que descartar que esto cuadre quizás con una crisis de la deuda, una crisis de confianza en los gobiernos, en todas esas deudas que emiten los países, porque quizás se vean comprometidos a que puedan pagar todos esos intereses y la única forma de respaldarlo sea a través del oro.
Y vamos con el último de los tweets, que lo que nos dice es que ahora que los recortes de tipos ya no están sobre la mesa, los intereses de la deuda estadounidense, actualmente el segundo mayor desembolso gubernamental con 1,1 billones de dólares, superarán a la seguridad social y se convertirán en el mayor gasto estadounidense antes de finales de 2024, con 1,6 billones de dólares. Evidentemente, cuando se está intentando mantener a la economía emitiendo cada vez más y más deuda, pues esto tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Todos esos intereses que debemos pagar. Y ojito con lo que acabamos de comentar con esas compras de oro. Puede que esté todo relacionado. Bueno, pues vamos a comenzar por el análisis de los índices. Y como siempre, vamos a comenzar por el IBEX 35. Lo que pasó en la sesión del viernes, la verdad que fue bastante curioso porque parecía que el mercado se iba a dar la vuelta, que veríamos subidas importantes, recuperaríamos todo lo perdido en la sesión del jueves, pero fijaros cómo al tocar justamente la media móvil de 6 sesiones empezó a corregir de forma importante, tanto el IBEX 35 como el DAX también empezó a corregir, el resto de índices también en Estados Unidos. Esto que nos indica la sesión del viernes, que ha sido un rechazo de poner fin a la corrección. ¿Y eso que nos indica? Que podemos seguir corrigiendo. Fijaros como la semana pasada decíamos que habíamos perforado en la sesión del viernes el primer soporte que podríamos tener por aquí, en los 10.960 puntos aproximadamente, 11.000, esa zona. Y fijaros como decíamos que a partir de esa zona el siguiente objetivo estaba aquí, en el gap que teníamos pendiente de cerrar, los 10.752 y los 10.820 puntos aproximadamente, los 10.817. Que decíamos que en esa zona se podría frenar, que podría darse la vuelta y a partir de ahí volver a buscar nuevos máximos, pero que si perforaba esa zona nos iríamos a buscar la siguiente zona objetivo. ¿Cuál era la siguiente zona objetivo? La media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo en la sesión del viernes, una vez que ya habíamos perdido la zona de los 10.750 puntos en esa sesión, vimos cómo volvió, fijaros, a la zona del gap, consolidando como resistencia y volvió a corregir. Eso en un gráfico horario se ve muy bien. Eso es una señal muy negativa. Eso que nos indica que podemos seguir corrigiendo hasta la media móvil de 70 sesiones. Y ahí también tenemos un gap pendiente de cerrar los 10.388 puntos. Por lo tanto, ahí es donde podríamos poner el objetivo ahora mismo, en esa media móvil de 70 sesiones. Parece que de momento la corrección no se ha frenado. Y lo decíamos durante la semana cuando empezamos a ver alguna que otra corrección, que todavía no eran muy importantes, y decíamos que cuidado, porque los bancos también habían empezado a corregir de forma fuerte y están muy sobrecomprados. Cuando corrigiesen los bancos, el IBEX 35 se podría meter un buen castañazo. Lo vimos en la sesión del jueves, los bancos empezaron a corregir y la guía del IBEX 35, fijaros que fue de 1,16. Por lo tanto, cuidado porque todavía están un poquito sobrecomprados en unos bancos y podemos seguir viendo correcciones, y es lo que puede hacer que el IBEX 35 llegue a la zona de 10.370, 10.380 aproximadamente. ¿Cómo ha quedado la vela semanal? Pues la verdad que no pinta bien. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa media móvil de 6 sesiones. Podemos decir que estamos justamente en ella también, pero bueno, sí que es verdad que podría haber sido peor. Podríamos haber cerrado prácticamente los mínimos semanales, que estamos a los 10.590, pero fijaros cómo tampoco tiene muy buena pinta y nos indica que podemos seguir corrigiendo. Tampoco habría que descartar buscar el techo anterior, los 10.300. Yo creo que entre la zona de 10.300 y 10.400 puntos es donde tenemos el soporte más importante dentro de la tendencia alcista clarísima que venimos viendo desde el mes de octubre, cuando empezamos a ver una subida muy pero que muy importante. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, de momento la vela que está dejando, pues tampoco pasa nada, simplemente es una vela de corrección después de haberse metido en marzo una subida del 10%. Ahora mismo estamos viendo una corrección en el mes de abril del 3,51%, es decir, tranquilos porque de momento no ha llegado la sangre al río. Hay que vigilar también, fijaros, la media de 6 sesiones está a los 10.337, es decir, todo cuadra con que en esa zona tenemos muchos soportes muy importantes que pueden actuar como soporte. Eso siempre es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque a la vez que ahí puede entrar muchísima demanda, y yo creo que debería entrar, a no ser que tengamos una hecatombe y pase algo que a lo mejor provoque un pánico en los mercados, en esa zona deberíamos rebotar quizás para volver a ver un nuevo impulso hasta la zona de los 11.000 puntos.
más o menos. Ahí es donde tendremos la prueba de si podemos seguir manteniéndonos al alza, formando un máximo creciente, o si por el contrario empezaremos a notar debilidad dentro de la tendencia alcista a largo plazo, y ahí es cuando se podría formar una tendencia bajista. Pero de momento, la tendencia alcista a largo plazo, que comenzó en octubre, sigue intacta. Vámonos al DAX, ponemos el gráfico diario y fijaros cómo la vela que dejó el viernes pues también fue muy parecida a la del IBEX 35. Fijaros cómo también intentamos superar los máximos que veíamos el jueves, es decir, pintaba muy bien en un primer momento, pero en la última parte de la sesión lo rompimos todo. Vimos una caída bastante importante y cerró muy cerquita de los mínimos de la sesión. Fijaros cómo el mínimo estuvo también donde estaba la sesión del jueves, es decir, continúa la caída. Todo apunta a que podemos seguir corrigiendo. En la zona actual, pues bueno, quizás podría ser una zona de soporte. Fijaros cómo teníamos un techo por aquí. Pero yo creo que ahora el objetivo que tenemos en el DAX le deberíamos situar en un primer momento en la zona de los 17.620 puntos. Esa zona va a ser clave. Además, por ahí es probable que también se encuentre con la media móvil de 70 sesiones. Es decir, si en el IBEX 35 decíamos que la media 70, en el DAX creo que también puede ser la media de 70 sesiones el soporte que esta vez actúe también para impulsar o para frenar la caída que estamos viendo en el DAX. A partir de ahí, cuidado, porque la cosa se pondría fea. Nos iríamos hasta el techo del antiguo gap que teníamos en febrero. Y ahí sí que es verdad que la tendencia alcista quizás quedaría un poquito deteriorada, pero todavía creo que no podríamos dar por perdida la tendencia alcista en el gráfico. Fijaros cómo el primero de los soportes quizás le perdimos, estaba por aquí en la zona de los 18.300 puntos, 18.280. En la sesión del viernes, la semana pasada, es decir, nos marcaba que seguiríamos corrigiendo hasta la siguiente zona, que es en la que estábamos ahora mismo, que decíamos 17.900 puntos aproximadamente, pero la clave va a estar en los 17.620. Yo creo que es ahí donde nos tenemos que dirigir. Y el gráfico semanal, pues también fijaros por debajo de la media de 6 sesiones, nos indica que podemos seguir corrigiendo y es una vela bastante bajista, es decir, hemos estado muy cerquita a los mínimos de la semana. Todo apunta a que esta próxima semana podríamos seguir corrigiendo. Si nos vamos al otro lado del charco, vemos cómo el Dow Jones ha perforado, fijaros, esta semana la media móvil de 70 sesiones y ese soporte tan claro que teníamos en la zona de los 38.160 puntos, fijaros, con el cierre semanal. La sesión del viernes, como decíamos, fue muy fea, vimos unas caídas muy importantes en Estados Unidos y eso ha provocado que perforemos la siguiente zona de soporte que teníamos marcada en los 38.160 puntos en el Dow Jones. ¿Dónde nos podemos dirigir ahora? Pues evidentemente nos podemos dirigir hasta la siguiente zona de soporte que se encontraría en los 37.000 puntos. Además, en esa zona se podría encontrar con la media móvil de 200 sesiones y además fijaros cómo sería un pullback hasta los máximos que teníamos en enero de 2022. Si cae hasta esa zona, pues yo creo que podría ser un simple pullback, una corrección muy importante, eso sí, pero fijaros como toda la subida que habíamos visto desde octubre era muy importante y por ello también es normal que veamos una corrección muy importante también en el gráfico. Si cogemos el gráfico semanal, fijaros la vela que ha dejado ha sido muy fea, ya por debajo clarísimamente de esa media móvil de 6 sesiones, muy cerca de los mínimos de la semana y nos indica que podemos continuar corrigiendo. Y en el gráfico mensual, fijaros cómo también de momento la vela que está dejando es muy fea, es una envolvente al mes pasado y fijaros cómo de momento sí que es verdad que se mantiene sobre esa media móvil de 6 sesiones. No debemos de momento darle demasiada importancia porque estamos a mitad de mes, pero de momento la vela que está dejando es muy fea. Seguimos manteniendo esa divergencia, que aparte de tenerla con el RSI, también la tenemos con el MAC, fijaros. Por lo tanto, pues son datos que debemos tener en cuenta para así en un futuro, dentro de unas semanas, unos meses, seguimos viendo una caída importante, ver si a lo mejor esa divergencia nos está marcando el final de toda la tendencia alcista en el más largo plazo, es decir, desde el año 2009 aproximadamente, cuando comenzó el impulso. Vamos a continuar con el Nasdaq y fijaros cómo de momento, en este caso, no hemos perdido el soporte más importante que teníamos en el más corto plazo, en la zona de los 17.840 puntos, ni con la caída que veíamos en la sesión del viernes. Estamos viendo un clarísimo movimiento lateral sobre esa zona. Fijaros como la media móvil de 70 sesiones ya se va acercando a la zona actual y que decíamos la semana pasada que debíamos tener cuidado porque
si entraba en la zona del gap que había dejado en la sesión del 22 de febrero, nos podríamos ir a completarlo. Eso donde nos llevaría a la zona de los 17.500 puntos aproximadamente, es decir, a esta zona de aquí. ¿Eso nos mandaría a los antiguos máximos? Pues todavía no. Está en los 16.700 puntos. Es decir, aquí tendríamos otra zona de soporte y si la perfora es cuando ya nos iríamos a buscar un pullback. Y cuidado porque eso en el Nasdaq sí que sería una corrección muy importante y podría empezar a poner en riesgo la tendencia alcista. Pero teniendo en cuenta que es un pullback hasta la antigua zona de resistencia del año 2022, pues yo creo que tampoco llegaría la sangre al río. Lo que pasa es que parece que estamos entrando bastante en pánico cuando vemos estas caídas porque llevamos mucho tiempo sin ver correcciones importantes en las bolsas. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo, vamos a ponerlo bien, la vela que ha dejado esta semana no es muy buena, pero bueno, en el caso del Nasdaq parece que tampoco está negativa como lo que veíamos, por ejemplo, en el Dow Jones. Y en el gráfico mensual, pues lo único que podemos destacar es esa divergencia que venimos marcando ya en los últimos meses y que además también en este caso la tenemos en el MAC. Esta divergencia hay que vigilarla, porque veremos ahora dentro de unos meses tanto si mantiene la subida, la puede romper y eso nos marcaría que todos aquellos que piensan que estamos al comienzo de un ciclo alcista muy largo tendrían la razón, porque se rompería esa divergencia. Pero si por el contrario empezamos a ver correcciones más importantes y perdemos zonas base o muy importantes de soporte en toda la tendencia alcista, nos van a adelantar que estamos al final de todo el ciclo que llevamos viendo en los últimos ya 15 años aproximadamente en la bolsa. Y vamos a continuar con el último de los índices, que es el SP500. La semana ha sido muy negativa. Ya veíamos la semana pasada cómo después de la sesión del jueves aquí decíamos que algo nos quería decir el mercado. Esta vela era muy fea y fijaros cómo esta semana, después de unas sesiones en lateral, al final el cierre semanal ha sido muy negativo, prácticamente en cierres semanales. De momento pues no hemos llegado a la zona importante o más clave de soporte que tenemos, que está en los 5.050. Así que es verdad que decíamos que quizás alrededor de los 5.100 podríamos tener otro soporte. Fijaros que es donde ha llegado la sesión del viernes y no la perforada. Es decir, si esta semana continúa la corrección, puede que nos dirijamos hasta la zona de los 5.038, aproximadamente 5.050. Ahí que tenemos, fijaros, el techo del gap que dejó abierto en la sesión del 22 de febrero. Lo mismo que decíamos en el Nasdaq, si lo perfora, ojito, nos vamos a completar el gap. ¿Eso nos marcaría ya un pullback? Pues no, no nos marca ningún pullback. El pullback está en los 4.819 aproximadamente. Sería mucho más abajo y tampoco hay que descartarlo. De hecho, yo creo que si perfora el gap y se mantiene por debajo de esa zona, es cuando ya nos marcaría que nos vamos a hacer un pullback. Y ahí yo creo que va a estar el soporte más importante, que quizás nos va a dar una señal de que la tendencia que venimos viendo desde octubre se ha roto y eso podría acompañar posteriormente a poner en riesgo la tendencia en el largo plazo. Pero bueno, de momento para eso queda bastante y tenemos, como decimos, primero el soporte de la sesión del viernes que vimos en los 5.100 puntos y posteriormente la zona de los 5.038, donde estaría ese gap y la media 70 y el cierre del gap en los 4.978 y además también ese pullback a los 4.819. Es decir, simplemente estamos viendo una corrección, que no llegue la sangre al río de momento. Vamos a ver también el gráfico semanal, muy feo. Esto nos indica que podemos seguir corrigiendo por debajo de la media de 6 sesiones. Fijaros que había actuado muy bien como soporte y la ha perforado. Es decir, esto nos va a indicar que podemos seguir corrigiendo, pero puede ser una simple corrección. El MAC está cerca de la señal de venta. Es decir, si vemos otra semana más de correcciones, ojito, esto se puede alargar para irnos a buscar ese pullback, como veíamos por aquí, en el año 2023, el año pasado, entre julio y octubre. Pero fijaros que aquí vimos una corrección muy importante y luego se mantuvo la tendencia alcista, así que hay que ir con calma y no adelantarnos a los acontecimientos. Y en el gráfico mensual, pues más de lo mismo. Esa divergencia con el RSI y con el MAC, que debemos vigilar por lo que pueda pasar dentro de unos meses. Y vamos con la chicha, quizás más importante, porque en realidad lo que hemos visto en los índices es una continuación de lo que veíamos la semana pasada. Una vez que se han perforado esos primeros soportes, a nosotros tenemos que ir a buscar los siguientes, pero sí que es verdad que con los activos que ahora vamos a ver, hemos visto cositas ya un tanto diferentes. Fijaros que la semana pasada decíamos, cuidado, hemos cerrado por encima de la media móvil de 200 sesiones, se ha mantenido sobre ella, eso no había pasado anteriormente.
Eso es una señal negativa. Eso nos puede indicar que podemos volver a la zona de 21 para completar el suelo redondeado. Y fijaros cómo volvió hasta la media de 200 sesiones, la consolida como soporte y en la sesión del viernes esto explota. Hemos llegado a ver una subida del 28% en el VIX. Eso es una auténtica barbaridad. Eso nos está marcando que aquí hay algo más, que el mercado se huele, que puede haber un tensionamiento importante. ¿Por dónde vendrá? Pues es que las dudas son muchas. Está el tema geopolítico, está el tema de la deuda, el oro está subiendo mucho, vamos a ver ahora. O sea, están pasando cosas muy raras que el mercado quizás está pensando que puede pasar algo que no se lo tomen bien las bolsas. De ahí que veamos que el VIX se está disparando. Ahora que apunta todo esto, que vamos a volver a la zona 21. Ahora ya sí que sí. Lo marca clarísimamente. Hemos tenido la ruptura del lateral y la consolidación, con esa media móvil de 200 sesiones actuando como soporte. Quizás la única duda, pues que si ahora se frena formaremos una divergencia. Sería una ruptura falso, pero yo creo que este movimiento de consolidación es muy importante. Vamos a continuar con el precio del petróleo, que vemos cómo sigue su escalada. En la sesión del viernes volvíamos a marcar nuevos máximos crecientes, pero luego es verdad que a cierre de la sesión corrigió, pero no perdimos la media móvil de 6 sesiones, que es la que parece que está actuando como soporte. Es decir, puede que sea una simple corrección, como veíamos por aquí, para continuar manteniéndonos al alza. Fijaros que ya hemos superado los máximos que teníamos en septiembre de 2023. Los máximos del año 2023, donde nos podemos dirigir a la zona de los 94 y si la supera, objetivo, los máximos que tenemos, fijaros, en junio de 2022, en los 103. Eso evidentemente es muy, pero que muy negativo para la inflación. Esto es lo que le preguntaban a Powell. Oye, que llevamos ya un mes viendo una subida muy importante en el precio del petróleo. Eso puede afectar negativamente a la inflación. Perdón, he dicho Powell, era Lagarde. Preguntaban a Lagarde y Lagarde decía que no, que bueno, que eso ya lo veremos en junio, pero hombre, que es que ya lo ha subido, es decir, no es que tenga la perspectiva de que va a subir un 10%, es que ya lo ha subido. Y ya decía que ya lo veremos en junio, están dando patadas hacia adelante, no quieren responder porque yo creo que es evidente que esta subida, no solo la que hemos visto desde marzo, sino la que llevamos viendo desde enero, va a marcar un repunte claro en la inflación, por mucho que quieran decir, la tendencia es totalmente clara alcista. Vamos a continuar con el gas natural. Como decíamos, sigue actuando como soporte ese suelo alrededor de la zona de los 1,70. Y si se sigue manteniendo ese suelo, pues a lo mejor no hay que descartar que caemos viendo ese impulso hasta la media de 70 sesiones. Incluso la zona de los 2,10. Eso pues también sería muy negativo para la inflación. Parece que está formando un suelo muy claro el gas natural. Por lo tanto, pues eso también es un factor de riesgo para la inflación. Ahora no tiene pinta que sigamos corrigiendo, porque el suelo parece que está funcionando muy bien. Y vamos quizás con el activo más importante esta semana, que ha sido el oro. Hemos visto una subida muy fuerte durante toda la semana. Sí que es verdad que lo que pasó en la sesión del viernes pues fue muy extraño. Fijaos que veíamos una subida muy fuerte, pero al final de la sesión acabó corrigiendo prácticamente todo lo que había ganado, incluso lo que ganó en la sesión anterior, y con un aumento muy importante del volumen. Es decir, hay mucha gente que está descontando que esta subida del precio del oro viene sobre todo por el riesgo geopolítico. Pero también os lo decía antes, es que no hay que descartar que estas compras de oro lo que estén anticipando es una crisis de deuda, que tengan un problema con el pago de los intereses de esa deuda los países que quizás no puedan hacer frente a esa subida tan importante y tengamos una crisis de credibilidad y la única forma de respaldar esa crisis de credibilidad sea a través del oro. De ahí que hayamos visto esa subida tan importante y de ahí que hayamos visto cómo en los últimos años se ha ido comprando oro de forma muy importante de la mano de los bancos centrales. Esta vela, cuidado, porque nos puede marcar el final de la subida. Normalmente el oro es muy bueno para anticipar posibles movimientos posteriores porque empieza a repuntar antes de saber qué es lo que está pasando. Es decir, el oro es perfecto para decir, compra con el rumor y vende con la noticia, porque el oro parece que se anticipa muy bien. Todavía no está claro por qué hemos visto esta subida del oro, pero estoy totalmente convencido de que acabaremos sabiendo por qué el oro ha repuntado de forma tan importante desde marzo. Fijaros cómo desde el 1 de marzo la subida ha sido del 18%. Esto para el oro es una auténtica
barbaridad. Y creo que más pronto que tarde acabaremos sabiendo a qué se ha debido toda esta subida. Y luego diremos si es que era evidente. Pero hasta que no lo veamos, no nos vamos a dar cuenta de por qué vimos esta subida tan vertical en la cotización del oro. Pero sin lugar a dudas, esto nos está anticipando que hay cositas por ahí que a lo mejor se nos está escapando de las manos y que más pronto que tarde van a dar la cara. Y vamos con el último de los activos, que es el índice dólar. La semana pasada decíamos que habíamos vuelto a la media móvil de 70 y de 200 sesiones, que aquí estaba la clave. Si conseguíamos mantenernos sobre ellas y volvíamos a repuntar, eso podría ser muy negativo para las bolsas. El primer objetivo, donde estaba, los 105. A partir de ahí nos vamos a los máximos 107, los que teníamos en octubre y noviembre de 2023. Fijaros, actuó muy bien como soporte. En la sesión del jueves vimos cómo llegó a esta zona de los 105 y en la sesión del viernes la superó. ¿Esto a qué apunta? A que como mínimo nos vamos aquí, a los máximos que teníamos. Y si supera esos máximos, es una formación de máximos crecientes y mínimos crecientes también, fijaros, desde julio de 2023. Y nos podría acabar marcando una vuelta a los máximos que teníamos en 2022. ¿Eso para la bolsa? Pues evidentemente sería catastrófico. Sería de nuevo empezar a ver caídas muy importantes. A lo mejor no son caídas verticales, pero a lo mejor vemos clarísimamente una tendencia bajista. Lo veníamos diciendo, no cuadra absolutamente nada lo que estábamos viendo en el índice dólar con las bolsas. Si las bolsas suben, el índice dólar tiene que caer. Fijaros cómo el índice dólar lleva desde enero manteniéndose al alza. Vimos una corrección, sí, en febrero, marzo. Pero luego volvió a repuntar. Si la bolsa, lo normal es que si hubiéramos mantenido esa tendencia alcista, al llegar a la media móvil de 70 y 200 sesiones, por aquí, la sesión del 21 de marzo, del 20, hubiéramos vuelto a corregir y la superó. Teníamos la señal más clara. Y ya con la consolidación, el repunte, no me quedan dudas de que las bolsas pueden continuar corrigiendo por lo menos hasta que lleguemos a esa zona de los 107 en el índice dólar. A lo mejor ahí, pues bueno, vemos cómo se relaja un poquito y veremos a ver, porque si la supera, como decíamos, los objetivos están mucho más arriba y eso podría ser muy negativo para las bolsas. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar de todo lo que hemos visto en los índices, pues bueno, la corrección era totalmente esperada, era totalmente necesaria y es sana. De momento es sana. Y ya veis cómo las zonas críticas de soporte de la tendencia alcista están bastante alejadas. Es decir, podemos seguir corrigiendo. El problema de esto, ¿dónde está? Que cuando estábamos bastante mal en octubre, pues nadie quería comprar. Entonces, ¿cuándo se ha comprado? Pues a mitad de camino o en la parte alta del camino. Entonces, ahora, si vemos una corrección del 4 y 5%, esas cuentas van a quedar en negativo y va a haber inversores que se van a poner sin lugar a dudas nerviosos y eso puede provocar de nuevo caídas más importantes. La cosa está en que esto es la ley de la bolsa, hay que comprar cuando se tiene mucho miedo, no cuando ya está confirmado que nos vamos a ir a los 5.600 puntos en el SP, porque a lo mejor ahí ya es tarde y a lo mejor nunca llegamos, por mucho que se nos diga. El resto de activos que estamos viendo, pues bueno, nos está marcando que puede haber señales bastante peligrosas para las bolsas. Fijaros el VIX, ese movimiento tan claro que nos hace pensar que puede volver a 21, eso sería muy negativo, evidentemente, y también el índice dólar, que quizás nos está marcando una clara ruptura a la alza. Así que esta es la sensación que tengo ahora mismo con el análisis de los índices. Vamos a continuar con vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Vamos a pensar por la primera de ellas, que es la cotización de Artificial. Y fijaros cómo ahora mismo parece que estamos ahí metidos en un movimiento lateral entre la zona de los 0,15 aproximadamente y la zona de los 0,13. La sesión del viernes no fue muy positiva, vimos una caída a cierre, pero de momento nos seguimos manteniendo ese movimiento lateral. Además, fijaros cómo ahora parece que tenemos clara una directriz alcista en el gráfico. Fijaros, por aquí. Sí, es verdad que no ha marcado ningún máximo creciente, ni impulso que vimos en enero, pero los mínimos cada vez son crecientes. Y ahora estamos justamente, los mínimos del viernes, en esa directriz bajista. ¿Qué podemos interpretar? Pues bueno, que a lo mejor tenemos una señal adelantada, si la perfora a comienzo de esta semana, de que se puede romper el movimiento lateral a la baja. Y eso, pues yo creo que no sería nada positivo, porque a partir de la zona de los 0,13, el siguiente objetivo por abajo estaría en la zona de los 0,12, en los mínimos que teníamos
por aquí. Sin embargo, si vemos que al comienzo de la semana vuelve a repuntar, pues yo creo que de nuevo objetivo al alza, seguimos pivotando entre la parte alta y la parte baja, la parte alta hasta los 0,15 aproximadamente. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Amper. Vimos una subida espectacular en la sesión del jueves, fijaros, una subida de casi el 15%, y en la sesión del viernes, fijaros, al llegar a la media de 200 sesiones, actuó como un auténtico muro y vemos una caída del 5%. Y es que esto ya venía atrás, ¿eh? Fijaros en febrero del año pasado, la media de 200 sesiones está dando como resistencia, en abril más de lo mismo del año pasado, y ahora que había alcanzado ese objetivo que teníamos, los 0,069, que era ese soporte que teníamos, vamos a verlo en un gráfico semanal, a ver si lo vemos por aquí, sí. Fijaros, era la zona que teníamos de soporte que venía del año 2016. Al tocar esa zona ha venido el repunte. Pero el repunte, ¿dónde ha llegado? Hasta la media de 200 sesiones. Y hasta que no consiga superar y consolidar la media de 200 sesiones, la tendencia bajista que tenemos en Amper se mantendría. ¿Qué pasa? Que bueno, que la zona de los 0,07, 0,069 es una zona muy buena de soporte. Es decir, podríamos ver un movimiento lateral en esta zona. Esto puede ser bueno quizás para aprovecharlo en operativas de a lo mejor una semana, 2 semanas, pero de ahí a posicionarnos en largo o en corto para un periodo más largo de tiempo me parece complicado, porque creo que ahora puede haber un movimiento muy marcado, como os digo, de la media de 200 y la zona de los 0,069. ¿Cómo vamos a saber si nos vamos directos hasta la parte baja? Si perforamos la media 70. Si perforamos la media 70, nos iremos directos a la zona de soporte. Por aquí pasó igual, tocamos la media de 200, empezamos a corregir, perdimos la de 70 y ya volvimos a caer con fuerza. Por lo tanto, creo que es lo que debemos tener ahora en cuenta. Vamos con Azcoyen. También vimos, fijaros, la sesión del miércoles, una subida muy fuerte del 4%. Y la verdad que, fijaros, habíamos visto un movimiento lateral ahí entre la media de 70 y 200 sesiones. Fijaros aquí, cuando hay un movimiento lateral muy bien marcado, la media de 70 y la media de 200 no valen absolutamente para nada. ¿Hasta dónde ha llegado ahora mismo el repunte? Pues bueno, hasta la zona de máximos que teníamos en enero, se ha quedado por ahí, no hemos llegado a alcanzar los máximos, es decir, no habría que descartar ver algún que otro impulso hasta la zona de los 6,40 aproximadamente, no hay que descartarlo, pero yo creo que nos vamos acercando ya a una zona de resistencia. A partir de ahí, pues bueno, si la supera es una señal muy alcista, en mi opinión, porque yo creo que aquí teníamos un máximo, aquí máximo decreciente, aquí nuevo máximo decreciente, y si supera esa zona rompería esa tendencia de máximos decrecientes y sería muy alcista. ¿Cuál es el problema? Que si ahora se frena o no consigue superar los máximos que veíamos en enero, será una nueva señal de debilidad, y fijaros cómo en cada vez que hemos marcado un nuevo máximo decreciente hemos vuelto hasta la zona de los 5,60. Por lo tanto, pues habría que tenerlo en cuenta. ¿Dónde vamos a saber que nos vamos a la zona de 5,60? Pues si empieza a perforar los mínimos que vimos en la sesión del miércoles, yo creo que es una señal clara de debilidad y volveríamos a caer de forma importante. Vamos con la siguiente de las acciones. Fijaros cómo hayamos visto un movimiento lateral ahí sobre la media móvil de 70 sesiones y empezamos a ver un repunte. Fijaros que ese repunte, después de todo lo que pasa por aquí, ¿hasta dónde ha llegado? Hasta la media móvil de 200 sesiones. Y ahora, después de superarla, parece que ha vuelto hasta ella, está intentando consolidar sobre ella y el cierre del viernes fue por encima. Eso es buena señal. ¿Qué pasa? Que fijaros, la sobrecompra era altísima. Estaba al 95, es decir, deberíamos ver una corrección. La vimos, una caída del 25%. Espectacular, pero bueno, no vemos tanta volatilidad. Eso es totalmente normal. Ahora, ¿qué sería lo esperable? Pues quizás que viésemos un nuevo intento hasta la zona de máximos y ahí viésemos un movimiento de consolidación. Va a ser muy importante que veamos dónde se consolida ese movimiento lateral. Si es sobre la media de 200 sesiones puede ser buena señal, pero si se consolida por la parte baja, es decir, por debajo de la zona de los 10,30, cuidado, porque podemos haber formado un techo para posteriormente continuar corrigiendo. Yo creo que se puede mover el lateral hasta que llegue a la media de 70 sesiones. Cuando llega a la zona actual, la media 70, ahí vamos a ver si actúa como soporte, como hizo por aquí, como un auténtico imán, y cuando se separó de ella es cuando se vuelve a impulsar. Si ahora la perforásemos, tendríamos una señal muy clara bajista, pero a la vez también nos marca que a lo mejor se va a consolidar en esta zona hasta que llegue a la media 70, podemos ver un movimiento lateral como el que vimos por aquí, y a partir de ahí volver a repuntar. Vamos con la cotización de Grupo San José, que antes la analizábamos muchísimo porque la teníamos en esa lista de los análisis diarios, pero fue una de las acciones que no fue de las más votadas cuando se votó en su día y salió. Fijaros cómo
parece también que tenemos un movimiento lateral muy bien marcado. El techo en la zona de los 4.10, el suelo en los 3,60. Y fijaros cómo ahora mismo donde estamos, en la parte alta. Es decir, ¿qué es lo más probable ahora mismo? Pues que empecemos a corregir el gráfico. Sería lo más normal ahora mismo. Además, fijaros, teníamos un pico por aquí en abril de 2021, otro en diciembre de 2021, otro en febrero de 2023 y ahora hemos formado otro pico en enero de 2024, todos ellos decrecientes. Y la base es la misma, la zona de 360. Esto que nos indica quizás un movimiento de muy largo plazo con una base muy bien marcada. Y de momento parece que cada vez se va estrechando ese movimiento más. Y eso que nos indica que puede provocar una ruptura tanto al alza, si supera la zona, ahora mismo yo creo que serían los máximos que tenemos en enero, pero cuidado porque si perfora la zona de 360 también nos indicaría que podemos empezar a ver correcciones muy importantes. Ahora, como decimos, estamos en zona clara de resistencia. Lo normal es que como mínimo en el corto plazo nos vayamos a probar la media 70. Quizás se vaya estrechando por aquí el movimiento. Y ahí si vemos que acaba perforando la media 70, nos podemos ir hasta la zona 360, pero si superamos la zona 410, objetivo 4.25 aproximadamente, 4.30, si lo supera, puede ser un movimiento muy interesante al alza. Y vamos con la cotización de Gestamp. Fijaros, tiene una tendencia bajista clarísima desde julio del pasado año y yo creo que mientras no supere la media 70 sesiones, que está actuando muy bien como resistencia a la caída, esto no va a cambiar para nada. Fijaros, mínimos decrecientes, máximos decrecientes, no cambia nada. Ahora nos hemos quedado en movimiento lateral, fijaros, aquí vimos lo mismo y ataca la media 70. Movimiento lateral y ataca la media 70. Movimiento lateral, lo normal cuál sería, ataque la media 70 y volvamos a corregir. Esto sería cómo continuaría la tendencia bajista. Si queremos buscar una vuelta, pues tendríamos que ver cómo supera la media 70, que es su principal resistencia, y ahí tendríamos una primera señal positiva y posteriormente la debería consolidar como soporte y ahí quizás empezaríamos a ganar quizás una carta más para pensar que la tendencia puede empezar a ser alcista en el medio largo plazo. Vamos a continuar con la cotización de OHL. Esta no se nos escapa. Esta la seguimos muy pero que muy de cerca. Fijaros cómo hayamos visto un rebote bastante importante y yo creo que ha sido un pullback hasta la zona de 0.37. No sé si esta semana la hemos analizado, yo creo que no. Hemos vuelto hasta la zona de los 0.37 y a partir de ahí hemos vuelto a corregir. Ahora, lo normal, volver aquí, a esta zona. De los 0.31.5, aproximadamente los mínimos que teníamos en marzo. Si en esa zona se da la vuelta, lo normal es que vayamos otra vez a buscar la parte alta. ¿Cuál es el problema ahora? Que va a entrar la media de 70 sesiones por debajo de los 0.37, es decir, ojito no la toque como resistencia y volvamos a corregir. Pero creo que podemos ver un movimiento lateral de consolidación y si pierde la zona de 0.31.5, mucho cuidado porque podemos empezar a ver de nuevo caídas muy importantes como las que veíamos en el mes de marzo al principio, fijaros. Mientras tanto, podemos seguir viendo un movimiento lateral entre la zona de 0.315 y los 0.36, 0.37, hasta donde llegue el techo de la media 70, que yo creo que va a actuar muy bien como soporte, como resistencia, perdón, porque cuando la ha perforado en anteriores repuntes, es cuando ha marcado que dábamos continuidad a las caídas. Paso aquí y paso aquí. Es decir, es clave totalmente la media de 70 sesiones en la cotización de OHL. Continuamos con técnicas reunidas. Fijaros el subidón que se ha metido. Fijaros en este caso. La media 70 actúa bien como resistencia y en el momento que la supera, señal positiva a la alza. Aquí ni siquiera ha conseguido como soporte. Subida vertical. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 9.20, 9.30 aproximadamente. Donde tenemos los máximos. 9.45. Fijaros que teníamos en septiembre del pasado año y en agosto. Ahora estamos en zona clara de resistencia. Clarísima. Y estamos muy sobrecomprados, es decir, lo normal es que corrijamos. ¿Qué zona debemos buscar? La primera, 8.90, que era un techo que teníamos por aquí. Y si la perfora, ojito, nos vamos a buscar la media 70, que la que actuó antes como resistencia. Y vamos a ver un pullback hasta ella. Pero si aquí se frena y volvemos a repuntar y supera la zona de 1.45, movimiento muy alcista y el objetivo estaría en los máximos que teníamos en marzo de 2023.
Vamos con la última de las acciones españolas y es Vocento. También hemos visto una subida muy fuerte desde principios de marzo, fijaros. ¿Y hasta dónde nos hemos ido? Pues fijaros, esta la zona que teníamos en mayo de 2022, después de unas caídas muy fuertes. ¿Qué pasa? Que si echamos un ojo al gráfico mensual, la cotización de Vocento, pues la verdad que esto no pinta muy bien. Fijaros cómo nos hemos quedado a las puertas de esa media móvil de 70 sesiones, pero tampoco nos dice nada, porque anteriormente no se ha hecho nada nunca, entonces, bueno, puede ser simplemente casualidad. En el gráfico semanal, fijaros, se aprecia muy bien la tendencia bajista, con ese suelo claro en la zona de los 0,52. Lo positivo, que fijaros la media de 200 ha actuado desde 2014 como resistencia entre los impulsos. La tipificación que se tira corrigiendo 2 años, te mete un subido en un par de meses y luego movimiento lateral y corrección a buscar la zona de los 0,52. Ahora, lo positivo, ¿cuál es? Que de momento hemos superado por primera vez la media de 200 sesiones, hemos corregido hasta ella y hemos vuelto a repuntar, porque otras veces cuando la ha superado, por aquí, fijaros, la volvió a perforar. Ahora no. Eso es buena señal. Necesitamos ahora buscar nuevos máximos a cierre de esta vela de aquí, en los 0,828. Eso sería muy positivo. ¿Cuál es el problema? Que si ahora perfora la media de 200 sesiones, tendríamos ruptura en falso y lo normal es que nos fuéramos a buscar los 0,52, que es lo que ha actuado como soporte en los últimos 10 años en la cotización de Vocento. Duolingo, fijaros cómo se va apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones en todo el movimiento que llevamos viendo desde febrero. Vemos ese impulso tan fuerte para volver a los máximos que teníamos anteriormente. Ahora parece que la resistencia está clarísima de 345, pero fijaros cómo esa media móvil de 70 sesiones va a ser clave. ¿Por qué? Porque si perfora la media de 70 sesiones nos iríamos a la media de 200. Y esa media de 200 sesiones, fijaros cómo es la base de toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde finales del año 2022. No la ha perforado. Por lo tanto, mientras veamos que se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones, podríamos pensar que se mantiene la tendencia alcista. Y la primera señal para pensar que vamos a irnos hasta la media móvil de 200 sesiones sería perforar la media de 70. Vamos con la siguiente de las acciones. Fijaros también cómo la media 70 está actuando muy bien como soporte. Y mientras no la pierda, pues no habría que perder la esperanza de ver un impulso de nuevo a la zona de máximos que teníamos en marzo. Pero, ojito, porque si pierde la media 70 sesiones, yo creo que ya es una señal clara de debilidad en la tendencia alcista y podríamos comenzar una nueva tendencia bajista clara en el gráfico. Fijaros cómo, mientras tanto, tenemos una clara zona de resistencia por aquí, los 700, es decir, no habría que descartar un movimiento lateral entre la zona actual, esa zona de los 700, vuelta hasta esa zona, hasta que veamos la ruptura. Y vamos con la última de las acciones, que es Palantir. Fijaros cómo también en este caso en la media de 70 está actuando como soporte. Muchas acciones que veíamos hace unas semanas que han visto una subida muy vertical, decíamos, ojo, esto se tiene que consolidar. Cuando se consolida, pues la media de 70 es la que puede actuar como soporte. Es lo que está pasando en muchas de ellas. Quizás mientras se mantenga sobre la media de 70, pues no llega a sangrar el río. El problema está en si la perfora, que en muchas de ellas podríamos acabar perdiendo todo lo que habíamos ganado desde principios de año. En este caso yo creo que el límite máximo de la corrección podría llegar también hasta la media móvil de 200 sesiones, que quedó muy cerquita de ella en la corrección que veíamos en diciembre, fijaros, y mientras no la perfore, pues podríamos mantener la tendencia alcista. Pero cuidado porque la primera señal negativa la tendríamos a perder la media de 70. ¿Que podríamos llegar hasta la zona de los 20 o 21 aproximadamente y sería un pullback hasta los máximos que teníamos en noviembre? Sí, vale, ahí tenemos el margen máximo, pero cuidado, porque a partir de esa zona ya empezaría a pintar bastante mal en el gráfico. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de hoy, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues bien, por el lado de la situación económica, yo creo que ha quedado bastante claro con el comentario que hacíamos. Parece que se les está acabando los argumentos ya a los bancos centrales para esa bajada de los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, con esos datos de la inflación que parece que de nuevo empieza a repuntar. Es decir, si ahora quieren bajar los tipos de interés, a ver cómo dicen que es porque la inflación se ha relajado y no tienen que acabar reconociendo que si siguen manteniendo los tipos de interés muy altos van a acabar rompiendo la economía. Por lo tanto, ya lo decíamos, se van a enfrentar totalmente a una encrucijada. Esto es clarísimo y lo veíamos desde hace bastante tiempo. Lo único que parecía
que nos estaban vendiendo la película durante todo el año 2023 de que se podía seguir manteniendo el crecimiento económico, mantener relajada la inflación y que tendríamos la situación económica conocida como ricitos de oro. Pero ya parece que esa situación es muy complicada y parece que según van pasando los meses esa situación se va complicando cada vez más. De momento sí que es verdad que la situación económica aparentemente los datos que nos dan son positivos, pero lo que hay que tener en cuenta es como la inflación siga repuntando y se haya finalizado esa corrección y encima empecemos a ver datos económicos negativos, cuidado porque esto puede ser como juntar el agua con el aceite y todo puede acabar saltando por los aires. Lo que hemos visto esta semana con el tema de la deuda, con el tema del oro, las materias primas que van a repuntar con mucha fuerza, nos está queriendo indicar que algo está pasando, que se nos está escapando de las manos. ¿El mensaje fácil cuál es? El riesgo geopolítico, pero me quedan muchas dudas de si ese es el verdadero riesgo y esto no esconde algo más, sobre todo por el aumento de la rentabilidad de la deuda en el más largo plazo en Estados Unidos. Tampoco tiene sentido que con ese dato del IPC que estamos viendo en Estados Unidos repunte con tanta fuerza la rentabilidad en el más largo plazo, es decir, a 10 años en Estados Unidos, porque a lo mejor ese dato del IPC a lo que más va a afectar es al más corto plazo, es decir, lo que sería la deuda en los próximos meses, y no ha sido así. Hemos visto cómo al que más ha afectado es la rentabilidad a 10 años. Eso que nos indica que a lo mejor lo que está descontando el mercado no es si van a bajar tipos o los van a mantener dentro de 3 4 meses, sino que a lo mejor el paradigma económico al que nos vamos a enfrentar en los próximos años, la próxima década, va a ser totalmente diferente a lo que veníamos viendo desde el año 2009, cuando hemos visto tipos muy bajos y una inyección brutal de dinero. Hay que ver si la economía, tal y como la tenemos ahora mismo, está preparada para un paradigma así, porque yo sinceramente tengo muchísimas dudas. Tema índices, lo hemos visto. Simplemente estamos viendo una corrección de momento que han perforado las primeras zonas de soporte, pero todavía nos quedaría bastante recorrido para empezar a pensar que la tendencia alcista que vimos en octubre y más aún la de largo plazo que llevamos viendo todo el ciclo está en riesgo. Simplemente hay que ir vigilando esas zonas de soporte para ver en qué momento se frenan. Así que creo que debemos tomárnoslo con calma, porque llevamos mucho tiempo sin ver una corrección y era totalmente necesaria. El riesgo está en que si empezamos a ver que sigue la corrección, va a haber algún momento crítico quizás donde empezaremos a ver caídas un poquito más verticales. Ahí es cuando debemos vigilar si a lo mejor estamos viendo la última caída de la corrección o si por el contrario esto se va a calentar. Y para eso tenemos las zonas de soporte clave que hemos situado anteriormente. Así que bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Creo que ha sido un vídeo bastante completito y que ha dejado las cosas bastante claras, podríamos decir. La próxima semana no tendremos vídeo el próximo semanal, así que intentaré entre semana ir dando pinceladas también para saber cuál es la situación de los índices. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El lunes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.